Bien. Bien, ya hemos visto entonces la forma matemática de poder calcular el consumo metabólico basal, teniendo como datos el peso de la persona, la talla de la persona, si es varón o es mujer, y tomando como referencia la edad. En base a esa data la introducimos en la tabla, calculamos el factor en kilocalorías por metro cuadrado hora. A ese factor lo multiplicamos por el área cutánea que hemos calculado. Y ese valor nos representa a nosotros el consumo metabólico basal en kilocaloría por hora y lo podemos manejar también nosotros en kilocaloría por unidad de minuto. Eso es si es que tenemos toda la información para poder calcular el consumo metabólico basal lo más cercano posible. En caso no tengamos toda la información, podríamos tomar el dato referencial que establece ACGIH, que es 1 kilocaloría por minuto como un estándar. Algunos conceptos que ya hemos estado hablando, pero de todas formas es bueno definir, se entiende por calor a la cantidad de energía que compone un cuerpo, mientras que la temperatura es la medida del calor que un cuerpo contiene. ¿Qué más tenemos? Algunos datos importantes con respecto a la temperatura corporal. Esto nos va a ayudar mucho a quizás tomar alguna medida de control más adelante cuando hagamos ya la evaluación del estrés térmico. La temperatura corporal oscila entre 36,5 y 37,5 en una persona adulta saludable. El valor promedio de temperatura corporal nuestro es de 37 grados. Tenemos que beber al día entre 1,5 y 2 litros de agua para poder equilibrar el consumo de kilocalorías. Y ese dato que acá está es importante. La pérdida de un 20% de agua podría causar la muerte. Por eso es que cuando se establece el mecanismo de sudoración, se pierde agua, ¿no? Se pierde constantemente agua y podría la persona pasar por un proceso de deshidratación y que podría traer como consecuencias inclusive hasta la muerte de la persona. Otro dato importante, el cuerpo humano está compuesto por un 65 a 70% de agua. Y esto hay que tomarlo en consideración para efectos, como les menciono, de poder tomar las medidas de control más adelante. Una buena pregunta sería, ¿en qué trabajos puede ser peligroso el estrés térmico por calor? En principio, en trabajos con sitios cerrados o semicerrados, donde el calor y la humedad sean elevados debido al proceso en el cual esté trabajando la persona, o las condiciones climáticas de la zona y la ausencia de medios para poder reducirlos. Ejemplos de puestos de trabajo a los cuales habría que hacerle una evaluación de estrés térmico por calor son las fundiciones, las fábricas de ladrillos, plantas industriales que trabajan con hornos, mineras, invernaderos, ¿no? Plantas de cemento. Son lugares cerrados o semicerrados en los cuales el trabajador sí está expuesto a fuentes considerables de calor. También debemos hacer el análisis de estrés térmico por calor en ambientes de trabajo al aire libre, como muchas veces las hacen los sectores de construcción, los sectores agrícolas, ya que en ellos, al tratarse de una situación peligrosa que fundamentalmente se da en los días más calurosos de verano, no suele haber programas de prevención de riesgos. Entonces, estas personas también podrían llegar al estrés térmico y tener alguna enfermedad causada por el exceso de calor. ¿Cuáles son los efectos del estrés térmico? Se manejan en realidad tres enfermedades asociadas al calor. La primera es el síncope de calor, el agotamiento de calor y el golpe de calor. El síncope de calor se genera cuando
el trabajador se encuentra de pie o se encuentra inmóvil durante mucho tiempo en un sitio caluroso. No llega la suficiente sangre al cerebro y esto podría hacer que el trabajador tenga un desvanecimiento, se le empiece a poner nublosa la visibilidad, sienta mareos, sienta debilidad y automáticamente el pulso de la persona caiga. El agotamiento de calor es cuando la persona hace un trabajo continuado sin descansar o sin que las condiciones de calor disminuyan. Entonces, esta persona cuando hace trabajo en ambientes en los cuales no se puede reducir el calor y el esfuerzo físico sea alto y no se reponga el agua y las sales que la persona pierda cuando sude, automáticamente le va a generar debilidades, fatigas en las extremidades, náuseas, malestares, podría llegar inclusive hasta la taquicardia. Automáticamente la piel se va a poner pálida, fría y la temperatura podría llegar hasta los 39 grados, ¿no? Justo habíamos comentado nosotros hace un momento que la temperatura promedio debe estar alrededor de los 37 grados. Pero es como una máquina, ¿no? Cuando el motor sobrecalienta y le sigues dando y le sigues dando y le sigues dando, llega a un punto en el cual pues se funde el motor. Y el golpe de calor se da cuando hay un trabajo continuado de trabajadores que no estén aclimatados, trabajadores que no tengan buenas condiciones físicas, tengan alta susceptibilidad individual, tengan alguna enfermedad preexistente, cardiovascular. Entonces, estos trabajadores de igual forma, ¿no? Cuando no están aclimatados, tienen algún tipo de enfermedad y siguen trabajando en condiciones de calor que no son reducidas, debido a las enfermedades preexistentes que tienen, nos va a generar un mayor nivel de riesgo. Taquicardia, respiración rápida, tensión arterial elevada, disminución de la sudoración. Las personas no van a producir el mismo mecanismo de defensa que una persona normal y esto podría generar en las personas un mareo, inclusive hasta un paro cardíaco que podría llegar hasta la muerte, ¿no? La temperatura ya automáticamente se eleva mucho más por encima de los 40 y esto ya es bastante delicado. Por eso habíamos comentado al inicio nosotros que dentro del análisis de estrés térmico nosotros nos orientamos a dos puntos en específico. Uno es disminuir la temperatura, no olvidemos que la temperatura es la medida del calor, y el otro es reducir la actividad física de la persona. Si la persona hace mayor actividad física, va a generar mayor consumo metabólico. Bueno, algunos efectos del estrés térmico que ustedes deben revisar. Con respecto a la normativa asociada a estrés térmico por calor, vamos a trabajar nosotros con la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación de riesgo ergonómico, o más conocida como Resolución Ministerial 375-2008-TR. Con respecto a una norma internacional, y más que norma en realidad es un estándar, vamos a utilizar la ISO 7243, la cual es la evaluación de estrés al calor utilizándose el índice de temperatura de bulbo húmedo y temperatura de globo, que en sus iniciales es el WGT. Esta metodología nos va a ayudar a nosotros a determinar si es que el trabajador llega al estrés térmico por calor. Para efectos de la evaluación vamos a utilizar algunas ecuaciones. Se define el índice de sobrecarga térmica, también conocido como TGBH. En algunos textos lo va a encontrar con su terminología en inglés, básicamente con las iniciales WGT. Nosotros utilizamos más el término TGBH. Este TGBH es el famoso índice de sobrecarga térmica. Este índice de sobrecarga térmica establece una relación entre las temperaturas de bulbo húmedo, temperaturas de bulbo seco y la temperatura de globo.
y su dependencia básicamente está ligada a la existencia de carga solar. Entonces, el TGVH vendría a ser algo así como la temperatura total. La temperatura total a la cual está expuesta un trabajador está compuesta por la temperatura del aire, por la temperatura asociada a la radiación y por la temperatura a la cual se evapora el aire en el entorno del trabajador, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres temperaturas que son las temperaturas que van a componer a la temperatura global a la cual está expuesta la persona. Esa temperatura total a la cual está expuesta la persona, si quisiéramos llamarlo así, para nosotros significaría el TGVH. Ese TGVH entonces va a depender de esas tres temperaturas, pero también va a depender si es que existe o no existe carga solar en el ambiente que se está evaluando. En ese contexto van a existir dos tipos de TGVH, TGVH interno y TGVH externo. El TGVH interno se utiliza cuando se está en ambientes cerrados o ambientes bajo techo o en ambientes externos que no tengan carga solar. Mientras que el TGVH externo se calcula en ambientes abiertos, ambientes sin techo, pero en el cual exista carga solar, ¿no? Cada vez que nosotros utilicemos el equipo de medidor de estrés térmico, tenemos que hacer esa configuración, ¿no? Si es que vamos a determinar utilizar el TGVH interno o si es que vamos a utilizar el TGVH externo. ¿Qué nos establece la metodología con respecto a la medición? Cuando nosotros tenemos un trabajador, el trabajador no percibe el mismo calor en todas las partes del cuerpo. Eso significa que si medimos el calor, o sea, medimos la temperatura en cada parte del cuerpo, no necesariamente va a ser la misma. Y eso es consecuente porque si el trabajador labora con un horno y el horno está pegado hacia el piso, es lógico pensar que la temperatura de las extremidades inferiores va a ser mucho menor a la temperatura de la cabeza de la persona, ¿no? Ahora, la diferencia no va a ser tan alta, pero sí va a haber una diferencia. Ahora, si es que usted puede garantizar que el trabajador esté expuesto a la misma temperatura en cada parte del cuerpo, que cada parte del cuerpo de la persona tiene la misma temperatura, para efectos de la medición solamente haría una sola medición y esa medición usted la haría en cualquier parte del cuerpo, porque usted está garantizando que la temperatura que percibe la persona en cualquier parte del cuerpo es la misma. Como eso es muy difícil de poder garantizar, es muy complicado que realmente al trabajador le llegue una cantidad de calor a los pies y sea la misma cantidad de calor que le llegue a la cabeza. Es como si usted hiciera la medición de temperaturas y me indique que la temperatura en los pies va a ser igual a la temperatura en la cabeza, lo cual no necesariamente va a ocurrir en la realidad. Si es que llegase a ocurrir y usted puede garantizarlo, cosa que yo lo veo prácticamente imposible, no nos hacemos problema y usted hace solamente una única medición. ¿Dónde? Bueno, como la temperatura es la misma en todas las partes del cuerpo, es indistinto. Sin embargo, como muchas veces eso es difícil de poder garantizar, muy complicado de poder garantizar, tenemos que hacer tres mediciones. Se hacen tres mediciones y en base a las tres mediciones se calcula un promedio para poder determinar cuál es la temperatura global de la persona. Ese TGVH, que nosotros le estamos llamando de manera un poquito informal temperatura global, es un promedio de tres mediciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, va a hacer usted una medición a la altura del tobillo, otra medición a la altura del abdomen y otra medición a la altura de la cabeza. Va a hacer usted tres mediciones de temperatura y de esas tres mediciones de temperatura va a calcular un promedio. Sin embargo, la ecuación
observamos que no es un promedio simple, sino es una ponderación, dado que el TGVH del abdomen se está multiplicando por 2. Y eso da razón a que la ecuación lo que está buscando es darle mayor peso a la temperatura asociada al abdomen. Eso significa que le están dando mayor criticidad, mayor capacidad de análisis a la temperatura del abdomen, y esto es en razón a que en el abdomen o a la altura del abdomen nosotros tenemos casi todos los órganos vitales, ¿no? Tenemos el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Entonces esa parte del abdomen es bastante delicada, y la metodología lo que busca es darle un mayor nivel de importancia a la zona del abdomen. Ahora, la metodología original establece que hay que hacer mediciones en el tobillo, en el abdomen, en la cabeza. Es mejor trabajarla así por ubicación, tobillo, abdomen, cabeza, porque la metodología original establece que hay que hacer mediciones a ciertas distancias, ¿no? Por ejemplo, mediciones a 0.1, a 1.1 y a 1.7 metros. Ese 1.1, que es la segunda medición que orienta la metodología, es una medición que, entre comillas, debe calzar al abdomen de la persona, y el 1.7 debe calzar a la cabeza de la persona. Pero bueno, acá en el país, por ejemplo, la altura promedio de los varones es 1,64 m, 1,65 m. Si yo me dejo llevar al pie de la letra por la metodología, midiendo a la persona a 1,65 m, le tendría que hacer una medición a 1.7, pero ¿para qué le voy a hacer una medición 10, 8 o 7 centímetros por encima de la cabeza? No nos interesa medir el aire, nos interesa medir la temperatura que está percibiendo la persona como consecuencia de estar expuesto a una fuente de calor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de aplicación bastante sencillo. En un ambiente de trabajo se tienen los siguientes resultados de la medición de estrés térmico de un empleado, de un trabajador que se encuentra de pie. Un trabajador que se encuentra de pie, le han hecho 3 mediciones. La primera medición a la altura del tobillo, la segunda medición a la altura del abdomen y la tercera medición a la altura de la cabeza. No es que va a existir altas diferencias entre las 3 mediciones, pero sí podría haber una variación de 0.1, 0.2 hasta 0.4 grados centígrados, ¿no? Entonces, este ejercicio es simplemente hacer el promedio, o sea, utilizar la ecuación anterior, introduciendo los valores del TGVH cabeza, que en este caso es 20.1, más 2 veces la temperatura del abdomen y más una vez la temperatura del tobillo. Hace usted el promedio y le va a salir 20.025 más o menos, ¿no? Eso ya usted lo puede calcular. Ahora, si la persona trabaja sentada, las ubicaciones no van a cambiar. Usted puede trabajar sentado y le voy a hacer de todas formas 3 mediciones, ¿no? De forma bastante similar. La primera medición sería al nivel del tobillo, otra al nivel del abdomen y la última medición le haríamos al nivel de la cabeza. Entonces la persona puede trabajar parada, puede trabajar sentada, eso es indistinto. E incluso la metodología para personas que trabajan sentadas también nos da valores referenciales. Los valores referenciales para una persona que trabaja sentada son 0.1 metros, o sea, el tobillo, 0.6 metros, que es más o menos la altura del escritorio, más o menos, que vendría a ser la altura del abdomen, y 1.1 metros, que sería la altura total si es que la persona trabaja sentada, pero como hemos indicado, no es conveniente trabajar con las medidas porque hay mucha diversidad de medidas acá en nuestros trabajadores, ¿no? Usted va a tener trabajadores chiquititos, donde de repente usted, si le mide sentado en 1.1, estaría midiendo el aire y no a la altura de la cabeza, ¿no? Como también nosotros tenemos trabajadores muy altos, ¿no? Extremadamente altos, trabajadores de 1,90 m, 1,90 m y algo, son altazos. Entonces, hacerles medición a 1.1 sentados no le va a llegar a la cabeza, le va a llegar al cuello. Entonces,
Es mejor acomodarnos nosotros en las posiciones más que en las distancias, ¿no? Simplemente trabájalo así, es mucho más sencillo. Tobillo, abdomen, cabeza, ya es indiferente la altura de la persona. Vamos a trabajar ahí directamente por ubicación, ¿no? Este es el famoso equipo de estrés térmico. Este equipo de estrés térmico tiene 3 termómetros. El termómetro de la bolita negra es el termómetro de globo, ¿no?, que nos va a dar la temperatura del globo TG. El del centro, el cual se le ha hecho un pequeño zoom, ese es el famoso temperatura de bulbo húmedo. Por eso es que se tiene como si fuera una mechita, ¿no? A esa mechita se le moja y se le moja para que el termómetro, que está obviamente pues en la parte interna, determine el nivel de temperatura a la cual se evapora el aire. Y el otro sensor, que bueno, está un poquito tapado por el círculo, el otro sensor es el sensor del termómetro de bulbo seco, ¿no? Unos pasos fundamentales para utilizar el equipo: hay que ajustar el trípode más o menos a 1 metro de altura del suelo, hay que echarle eh, un poco de agua, ¿no? Hay que echarle un poco de agua destilada al sensor del centro, porque ese sensor del centro necesita agua para que pueda trabajar como un termómetro de bulbo húmedo. Hay que comprobar también pues que esta mecha esté limpia, y una vez que esté limpia le vamos a echar un poco de agua. Encendemos el monitor, lo situamos a la altura del cuerpo del trabajador. Eh, en este caso menciona donde tiene mayor recepción del flujo del calor, pero nosotros hemos indicado que según la metodología tendríamos que colocarlo en 3 posiciones, ¿no? Tobillo, abdomen y cabeza. Antes de comenzar la medición de la temperatura es necesario que las lecturas estén estabilizadas, pudiendo variar, o sea, hasta que estabilice va a demorar por lo menos 5 a 10 minutos. Cuando usted coloca el equipo a nivel del abdomen, tobillo o cabeza de la persona, no le va a salir de frente la temperatura exacta. Va primero a oscilar hasta que el equipo estabilice. Una vez que el equipo ha estabilizado, programamos la medición por 15 minutos. 15 minutos es el tiempo que va a permanecer el equipo en la posición que vayamos a evaluar, ya sea tobillo, abdomen o cabeza. Y en esos 15 minutos el medidor va a empezar a capturar la temperatura, ¿no? Puede haber una variación como parte del proceso, pero a usted le va a dar una temperatura integradora, una temperatura total a la cual va a estar expuesta el trabajador. Este es el calibrador, ¿no? El calibrador es es un pequeño sensor que se le coloca al equipo, que tiene ya parámetros establecidos, ¿no? Por ejemplo, este sensor tiene establecidos ya la temperatura de bulbo seco en 12.1, la temperatura de bulbo húmedo en 68, la temperatura de globo en 45.4 y la humedad relativa al 52%. El procedimiento de calibración del monitor entonces está basado en la operación de este sensor. Más que calibrador, en realidad es un sensor. Lo que tenemos nosotros que observar es que no exista una diferencia mayor a 0,0 grados centígrados entre las medidas de las temperaturas, y no debe haber una variación mayor a 1% en la humedad relativa. Entonces, como este sensor ya tiene sus medidas establecidas, lo introducimos en el equipo y el equipo nos tiene que marcar lo que está midiendo versus al sensor. Entonces, la medición del sensor debe ser en forma ideal la misma que la que nos esté marcando el mismo monitor. ¿Puede haber variación? Sí, puede haber variación. ¿Cuánto es la variación? Como le indicaba hace un momento, la variación en temperaturas máximo debe ser de 0.5 grados, y la variación en humedad relativa tiene que ser máximo de 1%. Si es que
se llega a visualizar que la diferencia supera los rangos establecidos de 0,5 para temperatura y 1% para lo que es la humedad relativa, tendremos que mandar el equipo al laboratorio, ¿no? Para que lo puedan revisar. ¿No? Es bastante parecido al pistófano que se le inserta al sonómetro, ¿no? Entonces, es bastante parecido. El pistófano también se le llama calibrador acústico, pero en realidad no calibra, lo que hace es una verificación. El pistófano emite sonido y ese sonido ya está medido por el pistófano, ya está en el mismo pistófano, y ese sonido que emite el pistófano, que ya está medido, tiene que ser eh, igual al que está arrojando el sonómetro. También tiene su marco de referencia. Entonces acá también va a existir un marco de referencia para nosotros. Hace un momento calculamos nosotros el consumo metabólico basal. Ya hemos hablado también nosotros sobre el consumo metabólico. Tanto el consumo metabólico basal como el consumo metabólico nos dan una idea de la actividad general de la persona. Pero bueno, no habíamos calculado nosotros el consumo metabólico. Ese consumo metabólico o tasa metabólica, nosotros la vamos a calcular. Y el cálculo de esa tasa metabólica está definida por diferentes actividades físicas que puede hacer el trabajador. Estas actividades físicas que puede hacer el trabajador, nosotros la vamos a estimar con estas tablas. Vamos a estimar con estas tablas y la vamos a analizar desde tres posiciones. La primera es, bueno, de tres enfoques, no vamos a llamarle posiciones para que no haya una confusión. Vamos a determinarlas mediante A, B y C. A para nosotros nos va a representar la posición y movimiento del cuerpo. Si la actividad que la persona está haciendo es una actividad en la cual la persona trabaja sentada, el consumo metabólico por esa actividad de trabajar sentado es 0,3 kilocalorías por minuto. Si la persona trabaja de pie, 0,6. Si la persona trabaja andando, el consumo metabólico varía en el rango de 2 a 3 kilocalorías por minuto. Y ese andando está amarrado un poco, hace que la persona camina o hace un movimiento muy veloz. El otro factor que se analiza es el tipo de trabajo. El tipo de trabajo manual, el tipo de trabajo con un brazo, el tipo de trabajo con dos brazos. Entonces, de acuerdo a la actividad, usted se pregunta, ¿no? El trabajador, para la actividad que está haciendo, ¿qué tipo de trabajo está realizando? ¿Un trabajo manual, solamente usando las manos, o de repente utiliza todo un brazo, o utiliza los dos brazos, o utiliza todo el cuerpo, ¿no? Y esa información obviamente la tenemos que ver en campo. En base al tipo de trabajo que realiza, tenemos que definir si es que ese trabajo es ligero, pesado, moderado o muy pesado. Entonces, definimos eso nosotros. Ahora, acá puede haber un nivel de subjetividad porque para un monitorista una actividad puede ser una actividad pesada, pero de repente para una señorita la actividad es muy pesada. Entonces, nosotros vamos a hacer el uso de la técnica de las tablas. Sin embargo, vamos a tener que interactuar con el trabajador y el trabajador nos va a indicar a nosotros si es que el trabajo él lo considera pesado, lo considera ligero, lo considera muy pesado, ¿no? Por ejemplo, para trabajo con dos brazos, tenemos que él nos tiene que categorizar si el trabajo con los dos brazos que está realizando es un trabajo ligero o es un trabajo pesado. Y si es que es un trabajo con todo el cuerpo, tendremos que acercarnos al trabajador y hacerle la consulta, ¿no? ¿Cómo está usted considerando el trabajo? ¿Cómo usted percibe su actividad? ¿Ligera, moderada, pesada, muy pesada? ¿No? Él nos dirá, no, bueno, eso de acá no me pesa mucho, para mí es una actividad moderada, ¿no? O también te podría decir lo inverso, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, que este trabajo es muy agotador, trabajo con todo el cuerpo, pero a mi percepción, como me deja muy agotado el trabajo, para mí es un trabajo con todo el cuerpo muy pesado. Entonces, de acorde al tipo de trabajo y a la intensidad del trabajo, se le asigna un estándar de kilocalorías por minuto. Y el último factor que no debemos olvidar por nada del mundo es el gasto metabólico basal.
El gasto metabólico basal ya lo hemos nosotros determinado con factores como es la superficie cutánea, el peso, el talla de la persona. Ahora, si no tenemos esos datos, el gasto metabólico basal podríamos definirlo en 1 kcal por minuto, ¿no? Ese estándar, habíamos mencionado que es un estándar de CGIH, es un estándar un poco general, eh, pero también se utiliza cuando no tenemos información precisa sobre el trabajador. Esta metodología de poder estimar el consumo metabólico total con estas tablas, entiéndase que son tablas de referencia. Usted puede trabajar sentado, puede trabajar de pie y se le asigna una cantidad de kilocalorías por unidad de minuto. Sin embargo, estas tablas están ideadas para una persona de 70 kilos. Si usted pesa diferente a 70 kilos, hay que hacer un factor de ajuste. Si usted pesa 80 kilos, el factor de ajuste es 80 entre 70, ¿no? Si usted pesa 100 kilos, el factor de ajuste es 100 sobre 70. De igual forma, si usted pesa mucho menos, de repente usted pesa 50 kilogramos, si usted pesa 50, el factor de ajuste será 50 sobre 70. Ese factor de ajuste que va a ser menor de la unidad si usted pesa menos de 70 o más de la unidad si usted pesa más de 70, lo vamos a multiplicar por el consumo metabólico total que vamos a nosotros a calcular. Vamos a hacer un ejemplo sobre el uso de esta tabla para que nos pueda quedar mucho más claro el tema. Acá tenemos otros ejemplos de actividades con sus gastos metabólicos correspondientes, ¿no? Ya sea si es un trabajo ligero, moderado o pesado. Son referenciales, vamos nosotros a usar sobre todo la primera tabla y de acuerdo al consumo metabólico total, al gasto metabólico total, lo vamos a definir por categorías, ¿no? Si el gasto metabólico total es menor a los 100 kilocalorías por unidad de hora, lo vamos a definir como una actividad de descanso. Si es que el gasto metabólico ya es mucho más alto, de repente es 400 kilocalorías por unidad de hora, lo vamos a definir como pesado, y si supera los 500, como muy pesado. Eso lo vamos a definir una vez que hayamos calculado el gasto metabólico total. Y acá tenemos los regímenes de trabajo de periodo de descanso. Por ejemplo, si nosotros nos hubiese salido en el gasto metabólico total anterior, nos hubiese salido 400 kilocalorías por hora, estaríamos en la categoría de pesado. Entonces nos tendríamos que ubicar por aquí, estaríamos en la categoría de pesado, y el otro factor que tendríamos que analizar sería la temperatura. Si es que estamos en pesado y la temperatura es 27 grados, estaríamos en este rango. A 27 grados nos corresponde, por cada hora de trabajo, 30 minutos de trabajo y 30 minutos de descanso. Si es que el gasto metabólico total, si el gasto metabólico total nos hubiese salido 250 kilocalorías por hora, estaríamos en este rango. 250 estaríamos como moderado. Al estar como moderado, nos vamos a esta tabla de regímenes de descanso. Entonces, en moderado, no estoy en esta columna. Tendría que identificar ahora cuál es la temperatura. Si es que la temperatura en este régimen moderado es 29 grados, estaría otra vez en este rango, ¿no? Entonces significa que la persona va a descansar 30 minutos y tiene que hacer un trabajo de 30. ¿Por qué se le asigna descanso? Se le asigna descanso porque la actividad está siendo demasiado riesgosa para la salud. Si no respetamos estos tiempos, la persona entra en el estrés térmico y podría desencadenarse el famoso golpe de calor o el síncope de calor. Depende un poco de las condiciones físicas que hemos explicado para cada una de estas enfermedades asociadas por estrés térmico. Si es que nos sale, por ejemplo, ¿no?, en moderado, pero la temperatura está por encima de los 32 grados, supongamos, nos señala, ¿no? No se permite el trabajo sin la adopción de medidas adecuadas de control. Acá ya ni siquiera hay proporción de descanso, la actividad es demasiado riesgosa para el trabajador.
Entonces, lo primero es definir un gasto metabólico total. Lo vamos a categorizar si es ligero, moderado o pesado. Y en base a esa información vamos a hacer el cruce con la temperatura para poder definir cuál es el régimen de descanso que vamos a recomendarle al trabajador. Tenemos acá algunos valores máximos de temperatura por kilocalorías por unidad de hora. Supongamos que nos ha salido 400, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? 400 kilocalorías por unidad de hora, ¿no? 400 kilocalorías por unidad de hora. Estábamos nosotros en el rango de pesado. 400 kilocalorías por unidad de hora pesado. 400 kilocalorías por unidad de hora pesado. Acá tengo rangos de temperatura. Pero acá me está diciendo, ¿no? Para 400 kilocalorías por unidad de hora, la temperatura ideal es 26 grados. Eso significa que estaríamos aquí, ¿no? Estamos en 400 era moderado y la temperatura ideal es 26, ¿no? Más o menos es un promedio para que la persona pueda trabajar sin ningún problema de manera continua. De igual forma, por ejemplo, vamos a analizar otro valor. Por ejemplo, ¿no? A 500 kilocalorías por hora, a 500 kilocalorías por hora, nos recomienda una máxima temperatura de 25 grados. A ver, vamos a correr la tabla anterior. En 500 kilocalorías, todavía estamos en este rango de pesado, ¿no? Entonces, en pesado, acá está, ¿no? En pesado, estamos acá en pesado. Para que la persona pueda hacer trabajo continuo en pesado, tendría que tener una temperatura de hasta 25 grados para que pueda trabajar de forma continua, lo cual tiene coherencia con esos 25 grados señalados aquí. Entonces, si usted ve, conforme yo aumento la actividad física de la persona, hago que la persona levante el gasto calórico, la temperatura tiene que bajar. Entonces, el consumo metabólico para efectos de control tiene que ser inversamente proporcional a la temperatura, ¿no? Y de igual de manera inversa. Si es que la persona hace menor actividad física, la puedes poner a mayor temperatura. Ahora, si sobrepaso estas temperaturas señaladas, ya estaría entrando en los rangos de descanso, ¿no? Lo ideal es que la persona pueda trabajar de forma continua. Ya si usted señala rango de descanso, es porque la persona ya está siendo afectada. Entonces el descanso lo que sirve es para poder estabilizar nuevamente el cuerpo. El cuerpo se va a autorregular, pero para eso necesita un tiempo de descanso. Hay algunos factores que pueden hacer variar la temperatura. Si bien es cierto, el TGVH nosotros lo hemos calculado con este medidor de índice de estrés térmico, el TGVH puede variar de acuerdo a la vestimenta de la persona. Si la vestimenta es, por ejemplo, ¿no?, una ropa sintética poco porosa, entonces lo que va a hacer esta vestimenta va a retener el calor. Si la vestimenta retiene el calor, al TGVH que nosotros ya teníamos, le tenemos que adicionar 0.5 grados. Si la persona utiliza una ropa tejida de doble capa muy gruesa la vestimenta, le tenemos que añadir 3 grados al TGVH. ¿No? Se asume que el TGVH es el TGVH total, o sea, el TGVH que ya me salió como el promedio del tobillo, abdomen, cabeza. Entonces, la vestimenta, como puede retener el calor, se le tiene que hacer una adición a la temperatura. Por ejemplo, los mamelucos son vestimentas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, es un material tejido, no retiene el calor, los mamelucos, y por eso acá sale 0. Entonces, si la persona viste esa vestimenta, no tenemos nosotros que añadir absolutamente ningún factor a la temperatura. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Voy a hacer la primera parte, ustedes harán la segunda parte del ejemplo para efectos de que puedan practicar.
Fíjese bien el ejemplo porque es bastante interesante. Nos señala que un trabajador con mameluco, o sea, ya nos están dando la vestimenta. Con mameluco, vestimenta, me tengo que ir a la tabla, ¿no? Mameluco, 0 grados, o sea que no va a haber afectación del TGVH. La persona pesa 80 kilogramos, traslada a tierra con una carretilla. Primero carga con una lámpara durante 3 minutos, luego se desplaza empujando la carretilla por 10 minutos, hace la descarga en 1 minuto y retorna al puesto de trabajo en 6 minutos. El TGVH medido es 25.6. Ese TGVH que nos están dando, 25.6, ya es la temperatura global. Se entiende que al no tener datos de TGVH tobillo, abdomen, cabeza, ese TGVH es el TGVH calculado como el TGVH tobillo más 2 veces el TGVH abdomen más el TGVH cabeza entre 4. ¿Qué TGVH es interno o externo? Ya para efectos del ejercicio, acá nos es indistinto porque ya nos están dando el valor. Si la persona está trabajando en campo abierto, como se está visualizando en la imagen, si es que hay carga solar, ¿no? Si existe carga solar, estaríamos en un TGVH externo. Pero si no existe carga solar, estaremos en un TGVH interno. Ahora, ¿por qué no nos interesa ahorita saber si es TGVH interno o externo? Es porque ya está determinado. Pero si usted tuviera el equipo en la mano y recién quisiera medir el TGVH, usted tiene que configurar si es que va a utilizar TGVH interno o TGVH externo. ¿No? En este ejemplo ya nos están dando el TGVH, que es 25.6. Ahora, ese 25.6 aumentaría si es que la persona utilizaría vestimenta, por ejemplo, de doble capa, o sea, vestimenta bastante gruesa, ¿no? De 2 capas. Entonces ya no sería 26, 25.6, sino sería 28.6. 28.6 de temperatura es bastante elevado. Ya inclusive, miren, ¿no? En 28.6 estaríamos casi en 28.5. A 28.6 de temperatura, si es que utilizaría de doble capa, estaríamos por aquí, ¿no? Bueno, casi 28.5. Eso más o menos nos significa que la persona solamente puede generar un gasto calórico de 250 kilocalorías por hora. Ahora, ¿cuánto nos ha salido a nosotros? ¿Cuánto es el dato que nos están dando? Nos están dando 25.6. 25.6. 25.6, estamos por aquí. Entonces, más o menos, el gasto calórico de la persona en esa actividad debería estar bordeando los 400 kilocalorías por hora. Si es que es mayor a los 450 kilocalorías por hora, ¿no? 450 kilocalorías por hora es pesado. Si la actividad supera los 450 kilocalorías por hora, ya tendremos que aplicar regímenes de descanso. Tendríamos que aplicar nosotros ya algún régimen de descanso si es que llegas a superar los 450 kilocalorías por hora, ¿no? Entonces, si nos sale, por ejemplo, ¿no? 600, ya es una actividad muy pesada. Entonces ya tendríamos que aplicar alguna proporción de descanso. Lo ideal no sería no aplicar proporción de descanso, ¿no? Lo ideal sería simplemente que la persona pueda hacer un trabajo continuo. Pero eso va a depender, como hemos reiterado varias veces, del gasto calórico y del TGVH o temperatura global, ¿no? Bien. Vamos a plantear entonces el ejercicio para poder estimar cuánto es el gasto calórico. Ya tenemos la temperatura, eso casi siempre va a ser datos si es que es un ejercicio, ¿no? En campo obviamente usted no va a tener la temperatura, en campo usted tiene que tener el equipo y va a tener que hacer las mediciones. Pero bueno, efectos del ejercicio nos pueden dar o la temperatura ya global o la temperatura tobillo, abdomen, cabeza y nosotros la ponderaríamos, ¿no? A esa ponderación total le tenemos que añadir el efecto de la vestimenta, si es que es una vestimenta que nos va a hacer retención de calor. Bien, entonces vamos a plantear el ejercicio. El ejercicio nos menciona que es un trabajador de 80 kilogramos de peso. Entonces vamos a colocar aquí. Peso del trabajador, 80 kilogramos. La vestimenta es
mameluco. Entonces vamos a colocar aquí vestimenta del trabajador. Mameluco. ¿Qué otros datos tenemos? Tenemos de dato también el índice TGVH. El TGVH ya nos están dando de 25.6 grados, ¿no? Bien, teniendo el peso, para no olvidarnos, vamos de frente a calcular nosotros el factor de corrección. El factor de corrección hemos mencionado que es el peso de la persona entre el peso del estándar, en este caso de 70 kilogramos, ¿no? Peso de la persona 80, estándar 70. Por lo tanto, el factor de corrección para el cálculo que vamos a hacer con respecto al consumo metabólico es, vamos a hacer la división. 80 entre 70. 1.14. Ya vamos a trabajar con dos decimales para efecto de un ejercicio. 1.14. Entonces, este factor de peso lo vamos a dejar ahí esperando. No nos vayamos a olvidar, pero al menos ya lo hemos calculado. El dato del mameluco hace referencia a la vestimenta. Cuando es una vestimenta de mameluco de tejido, al TGVH, que en este caso nos están de dato 25.6, no le tenemos que adicionar nada, pero de todas formas lo voy a colocar como que si estuviéramos aumentando 0, ¿no? Para efectos de que cuando venga otro valor usted no se vaya a olvidar de poder adicionar. No olvide que la vestimenta es un factor que podría hacer que la temperatura del trabajador se incremente. Bien, estos son los datos referenciales con respecto al trabajador. Luego ya nos hace mención netamente a la actividad de la persona. Ahora nos dice que el trabajador hace una actividad relacionada al traslado de tierra con su carretilla. Entonces, la actividad del trabajador es trasladar tierra, seguramente desde un punto A hacia un punto B, con la carretilla. Y el mismo ejercicio nos lo va segmentando. Nos dice que lo primero que hace el trabajador es carga con una lámpara durante 3 minutos. Entonces el trabajador se ubica en el punto A y lo que hace es llena su carreta. Llena su carreta y obviamente para poder llenar la carreta utiliza una lámpara. Entonces acá tengo yo ya descrita mi actividad número 1. Luego de llenar la carreta la traslada. Entonces se va a dirigir del punto A al punto B. Pero obviamente ya con la carreta llena. Luego llega al punto B y me señala que descarga. Acá hace la descarga de la tierra. Hace la descarga y después la otra actividad ya es el retorno, ¿no? Pero entendamos que el retorno ya lo hace con la carreta vacía. Entonces acá tenemos la primera actividad que ya está bien marcada, que es el llenado de la carreta con la lámpara. La segunda actividad, que es el traslado. La tercera es la descarga y la cuarta es el retorno. Esta metodología es una metodología que se hace por segmentación de tareas, ¿no? Las tareas ya las tengo acá segmentadas y voy a empezar a analizar tarea por tarea para ver cuál es el gasto calórico por cada una de las tareas. Entonces usted va a construir una tabla. Yo voy a llenar solamente la primera fila, usted va a llenar las siguientes filas, ¿no?
Bien, entonces empiezo acá, ¿no? Actividad 1, actividad 2, actividad 3. Y por aquí vamos a colocar nuestra actividad 4. En la actividad 1, bien, en la actividad 1, yo ya la tengo descrita, ¿no? La actividad 1 es la carga de la tierra. Entonces voy a colocar actividad 1, carga de tierra. Actividad 2, empujar la carretilla con carga, ¿no? Trasladar la carretilla. Y usted puede completar ahí la actividad 3, que en este caso sería la descarga, y podría completar usted la actividad 4, que ya es el retorno. Bien. Ahora, vamos a analizar por cada una de esas actividades el tiempo que la persona ha demorado en las mismas. Entonces, para la primera actividad, el ejercicio me señala el tiempo, me dice que en la primera actividad el tiempo empleado es 3 minutos. En la segunda actividad el tiempo empleado es 10 minutos. En la tercera actividad es 1 minuto. Y en la cuarta actividad el tiempo empleado es 6 minutos. Sí, entonces la persona tiene un tiempo o ha demorado un tiempo en poder eh, cargar la tierra, 3 minutos, trasladarla 10 minutos, debe ser una distancia considerable, descarga en 1 minuto y retorna en 6 minutos. Bien, ahora voy a analizar el gasto calórico. Vamos a analizar el gasto calórico. El gasto calórico vamos a analizarlos desde la tabla que nosotros habíamos visto, que es esa tabla que está aquí. Entonces, el gasto calórico se le analiza desde la posición y movimiento del cuerpo y desde el tipo de trabajo. Desde esos dos vamos a analizar. Y también vamos a analizar desde el gasto metabólico basal, pero como es un estándar, eso lo voy a colocar al final. Esto vamos a colocarlo al final. Entonces voy a tener acá, por la posición y movimiento del cuerpo y por el tipo de trabajo. Entonces voy a tener dos gastos calóricos acá. El primer gasto calórico es posición y movimiento y el otro es por el tipo de trabajo. Entonces, por la posición y movimiento, empiezo a preguntar. Si la persona va a llenar la carreta, porque lo que está haciendo es está llenando la carreta, está lampeando. Esa actividad la hace sentada, de pie, caminando o subiendo una pendiente. Bueno, es fácil poder saber que la actividad, desde el punto de vista de posición y movimiento, no es una actividad sentada, no es una actividad caminando, es una actividad que la persona hace de pie. Entonces, al ser una actividad que la persona va a hacer de pie, estaríamos aquí. El gasto calórico es 0.6 kilocalorías por minuto. Fíjese la unidad, ¿eh? Estamos en kilocalorías por minuto. Entonces aquí asignamos 0.6
kilocaloría por minuto. Y ahora vamos a analizar el tipo de trabajo. Ya analicé la posición y movimiento, ahora vamos a analizar el tipo de trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es? ¿Qué tipo de trabajo es? Es un trabajo manual. Si colocamos manual, la persona solamente debería utilizar las manos. Un brazo, no, para lampear no va a usar un brazo, va a utilizar los dos brazos, pero no solamente los dos brazos, porque eso me indicaría que la persona está parada, pero moviendo los dos brazos. Para poder hacer el lampeo es una actividad en la cual la persona tiene que agacharse, inclinar el cuerpo. Es una actividad que de repente más de uno ha visto. Entonces es una actividad de trabajo con todo el cuerpo. La pregunta sería ahora, ¿es trabajo con todo el cuerpo? Ya, pero ¿qué es? ¿Ligera, moderado, pesado o muy pesado? Ya, esa respuesta, la respuesta a esa pregunta la tendría que dar el trabajador mismo. La tendría que dar el trabajador mismo porque usted como evaluador, para usted de repente es pesado, pero de repente para una señorita es muy pesado, de repente para una persona más fortachona es ligero. Esa actividad, esa respuesta me la tiene que dar el mismo trabajador. Entonces, vamos a preguntarle al trabajador y depende del trabajador dice, no, bueno, para mí es una actividad moderada. Entonces, para una actividad moderada se le asigna al trabajador 5 kilocalorías por minuto. Entonces, desde el tipo de trabajo, tendría yo aquí 5 calorías por minuto. Lo que me daría, lo que nos daría un gasto calórico total de 5.6 kilocalorías por unidad de minuto. A este 5.6 kilocalorías por minuto lo voy a multiplicar por la proporción de tiempo. La proporción de tiempo la voy a determinar en base al tiempo que la persona utilice en la actividad, que en este caso es 3 minutos, versus el tiempo total. El tiempo total de la actividad, bueno, no lo hemos colocado, pero podemos colocarlo aquí. El tiempo total de la actividad sería la suma de todos los tiempos. Si quisiera calcular el tiempo total, sería 3 más 10, 13, más 1, 14, más 6, 20. Entonces, el tiempo total de la actividad es 20. Vamos a colocarlo aquí. 20 minutos es el tiempo total. Entonces, vamos a multiplicar el gasto calórico, que es 0.6 más 5, 5.6, multiplicado por... esta es una proporción de tiempo. Es el tiempo empleado en esa actividad entre el tiempo total. Y eso es 20 minutos. Hace usted la multiplicación y le va a salir 5.6 por 0.15. Esto le va a salir a usted 0.84 kilocalorías por minuto. ¿Por qué por qué lo multiplico por la proporción de tiempo? Lo multiplico por la proporción de tiempo para poder llevarlo todo a la misma unidad de minuto, ¿no? Para que cuando yo analice actividad por actividad, todo esté descrito con respecto al tiempo de un minuto. Es como uniformizar todo. Lo mismo va a hacer usted para la segunda actividad. Analizará posición y movimiento, tipo de trabajo. Para la tercera también, posición y movimiento, tipo de trabajo. Posición y movimiento, tipo de trabajo. Hace el cálculo, hace la estimación. Es bueno que usted lo practique. Y después de esto, a usted le va a salir algunos valores. Yo voy a colocar algunos valores referenciales. Entiendo que usted podrá hacer el cálculo. Yo voy a colocar algunos valores al azar, pero ya usted determinará realmente cuál es el cálculo, ¿no? Supongamos que esta actividad, que es la que más tiempo demanda,
se tenga un gasto de 4.12 kilocalorías por minuto. La tercera tenga un gasto de 0.12 kilocalorías por minuto. Y la cuarta tenga un gasto calórico de 0.65. 0.65 kilocalorías por minuto. Como he analizado la posición y movimiento del cuerpo, lo que me está faltando analizar es, según esta tabla, estaría faltando analizar es el gasto metabólico basal. Este gasto metabólico basal es 1 kilocaloría por minuto, es un estándar, recuerdo. Como no tengo datos de la persona, sé el sexo de la persona, sé que es un trabajador, pero no tengo la talla, no tengo la talla ni la edad, vamos a asumir que el gasto metabólico basal es de 1 kilocalorías por minuto. Entonces, ese 1 kilocalorías por minuto lo vamos a llevar al final. Como ese es el calor generado por el cuerpo, por el simple hecho de respirar, es como si fuera una quinta actividad. Esa quinta actividad es el gasto metabólico basal. Como esa actividad la hace minuto por minuto, la voy a colocar de frente. Es como si fuera una quinta actividad. Entonces vamos a colocar acá de frente. La última actividad es inherente al cuerpo. Es 1 kilocaloría por minuto. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar esos 5 valores. Vamos a calcular nosotros acá la suma. Vamos a sumar estos gastos calóricos parciales. Vamos a hacer la suma. A ver, sacamos la calculadora. Y nos va a quedar así, 0.84 más 4.12 más 0.12 más 0.65 más 1. Bueno, usted lo verifica, por favor. Usted lo verifica. Estamos básicamente explicando el método más que aprender a sumar. Nos sale un gasto calórico de 6.73. 6.73 kilocalorías por minuto. Vamos a llevarlo a horas. No se olvide que las tablas están en kilocalorías por hora, entonces a esto lo vamos a llevar a horas. Para llevarlo a horas lo tendría que multiplicar por 60. Entonces por 60 y lo vamos a llevar a kilocalorías por hora. Entonces nos va a salir 6.73 por 60 y eso nos sale 403. 403.8 son kilocalorías por unidad de hora. Esto nos representa a nosotros el gasto metabólico total. Es el calor generado por el cuerpo por las actividades que está haciendo. Pero este valor que está aquí es un gasto metabólico ideal para una persona de 70 kilos. ¿Por qué? Porque toda la tabla que hemos usado está referida a una persona de 70 kilos. Entonces, para poder personalizar ese gasto metabólico, tengo que calcular el gasto metabólico de la persona multiplicando su gasto metabólico total, 403.8 kilocalorías por hora, y acá introducimos el factor de corrección. Ese factor de corrección a nosotros nos salió... ¿Cuánto nos había salido? ¿Se acuerda? Lo teníamos anotado un poquito más arriba, me parece. Ese factor, a ver, vamos a verlo, nos salió 1.14 me parece, acá está, ¿no? 1.14 es el factor, acá. Lo habíamos calculado, pero no olvidarnos, 1.14. Entonces no es 403 el gasto metabólico real, ¿no? Si usted trabaja con 403, malogró todo el ejercicio, tenga bastante cuidado, no vaya a ser que se vaya al examen de recuperación.
es 403.8 por el factor de corrección, que es 1.14. Entonces vamos a tener así. Gasto metabólico va a ser 403.8 por 1.14. Y eso nos sale 460.3. 460.3 kilocalorías por hora. Entonces tengo acá el gasto metabólico total y la temperatura también la tengo, ¿no? Recuerda que eran dos factores los que calculábamos, la temperatura y el gasto calórico total, ¿no? La temperatura es un dato del ejercicio, nos ha dado el ejercicio en 25.6. Ahora, 460.3, ¿qué es? ¿No? Es una actividad ligera, pesada, muy pesada. Tendremos que irnos a las tablas. Entonces vamos a las tablas y nos vamos a ir a esta tabla. Vamos a buscar ese 406. No lo colocamos aquí. A ver. Vamos a irnos a la tabla. Entonces, nos habíamos olvidado de colocar esta tabla, también la debimos haber pegado. Vamos a pegarla. Bien. Entonces, 460, perdón, punto 3. 460.3 estaría en este rango, ¿no? 460.3 estamos acá. Es una actividad pesada. El trabajo es intenso con las manos, troncos, ¿sí? Para excavación, caminando rápidamente. Bueno, son referenciales los que están ahí. En este caso, tenemos ligero, moderado, pesado, muy pesado. Hemos determinado que esta actividad entonces es una actividad pesada. Es una actividad pesada. Ahora, si es una actividad pesada, si esta de acá es una actividad pesada, nos ha salido 460, ¿no? O sea, más o menos estamos por aquí. Hasta 450 la temperatura debería ser 25.5. Hasta 450. Nuestra temperatura es 26. Estamos por ahí. Entonces, hacer el análisis directamente acá no se puede. Entonces tendremos que recurrirnos a este rango, ¿no? Entonces, estamos en pesado. Estamos aquí en pesado. Y la temperatura que nos ha salido es 26, perdón, nos han dado de dato, no nos ha salido es 25.6. 25.6, estamos acá entonces. Pesado y con temperatura de 25.6. El pesado lo determino con kilocalorías por hora y eso es la temperatura. Esos son los dos datos que recordaba usted que desde el inicio decía, no vamos a calcular dos datos. Gasto metabólico basal y temperatura. Entonces, ¿qué nos señala a este valor? Esta es. Nos señala que la persona no puede hacer un trabajo continuo. Si la persona no puede hacer un trabajo continuo, para este ejercicio, el trabajador tiene que, por cada 60 minutos, 45 minutos puede trabajar y 15 tiene que descansar. ¿Le conviene la producción? Seguramente que no. ¿Qué tendremos que hacer entonces para poder hacer que la persona trabaje de forma continua? A 25.6 tendría que hacer que la actividad no sea pesada, sino sea moderada, porque en moderado a esa temperatura, sí podría ser trabajo continuo. Entonces son dos cosas, o le bajas la temperatura hasta 25 grados o
O le bajas la temperatura hasta 25 grados o le disminuyes el gasto metabólico basal. Entonces, ese es el análisis del ejercicio. Ahora, hay unas curvas también que se suelen utilizar. Esta también se la voy a colocar en en la presentación. Ahí creo que no está. A ver. Acá está. Esas tablas en realidad es un resumen de estas curvas. Esta curva que está por aquí tiene el análisis de dos ejes. Este eje es el consumo metabólico, que está en kilocalorías por unidad de hora, y este eje es la temperatura. Entonces a nosotros nos ha salido un gasto calórico de, vamos a ponerle 460, el gasto calórico, o el gasto metabólico, si lo quiere llamar así. El gasto metabólico 460 nos ha salido. 460.3 kilocaloría por hora. El gasto metabólico está mal escrito. Acá está. Acá está el gasto metabólico 460.3. Y la temperatura nos las han dado, es 25.6 grados, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar el 460. ¿Dónde está el 460? Acá está, 450, por acá está el 460. ¿Estamos dónde? Pesado. Muy bien. 25.6, bueno, por acá está 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25.6 está por aquí. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es vamos a hacer un cruce. $25.6 acá más o menos, ¿no? Entonces vamos a proyectar 25.6 y vamos a proyectar el gasto calórico de 460.3. A ver, un ratito. Bien, entonces vamos a proyectar también el 460, ¿no? 460. Ahí está. Me van a disculpar, pero no sé qué tiene el arreglo hoy día, no quiere. Ahí está. Bien. Si usted ve la intersección de estos dos puntos está aquí, ese punto de amarillo. Estas curvas son curvas estandarizadas. Estas curvas estandarizadas es parte de la metodología que estamos utilizando, recuerde usted, es la ISO 7243. Entonces, ese punto nos va a demarcar a nosotros la conclusión. Con estos dos valores, usted introduce los dos valores en la curva y ubica el punto. El punto está por debajo de la segunda curva. Tiene usted 4 curvas estandarizadas. Curva 1, la continua. Curva 2, líneas. Curva 3, línea punto, línea. Y la curva 4, línea, 2 puntos, línea, ¿no? Esas 4 curvas tienen sus propias recomendaciones que están en la parte de abajo. Esta es la curva 1, la curva 2, la curva 3 y la curva 4. Si el punto me hubiese salido aquí, supongamos, estoy por debajo de la primera curva. Entonces, ¿cuál es la interpretación de la primera curva? Trabajo continuo. Pero no me ha salido debajo de la primera curva, me ha salido debajo de la segunda curva. Como me ha salido debajo de la segunda curva, la interpretación que tomo es con respecto a la segunda curva.
Con respecto a la segunda curva, lo que me señala es 75% de trabajo y 25% de descanso, que es exactamente la misma conclusión a la que habíamos llegado utilizando las tablas. Sin embargo, las tablas tienen sus limitaciones. Es mejor utilizar, es mejor utilizar las curvas, es una recomendación. Ya en la evaluación usted ve qué es lo que sea más práctico para usted, o utilizar las tablas o utilizar las curvas. Bien, entonces, paso número 1, calculamos el gasto metabólico con las tablas. No se olvide usted de hacer la corrección. No se olvide de añadir el gasto metabólico basal. La temperatura solo podría variar si es que la vestimenta del trabajador retiene calor. Bueno, en este caso no retenía calor. Y esos dos valores los vamos a introducir en las curvas. Y me va a dar la conclusión del caso, ¿no? En este caso, valga la redundancia, nos está saliendo un gasto metabólico de 460.3 con una temperatura de 25.6, lo cual nos representa un riesgo para el trabajador. Y eso lo tenemos que tratar con un 75% de trabajo y 25% de descanso. Ahora, tomar en consideración que lo que tenemos que hacer es sacar ese punto de ahí, ¿no? La idea es que ese punto no esté acá. ¿Dónde lo puedes mover ese punto? Lo mueves para la izquierda o lo mueves hacia abajo. Pero hay que sacarlo de ahí. ¿Cómo lo muevo hacia abajo? Tengo que reducir el gasto, la temperatura. Para poder moverlo hacia abajo, o si lo quiero mover a la izquierda, tengo que reducir el gasto calórico. Entonces las medidas de control recomendadas ahí son bajar la temperatura, reducir el esfuerzo físico de la persona. Ahora, ¿qué esfuerzo físico? Tendría que analizar actividad por actividad para ver en qué actividad es recomendable reducir la actividad física. Ahora, si no puedes ni reducir la temperatura ni reducir la actividad física, tendríamos que hidratar al trabajador. Es otra de las medidas de control. Hay muchas empresas que le asignan al trabajador una hidratación. ¿Por qué los hidratan? Los hidratan porque el proceso de hidratación les permite a las personas poder hacer que el tiempo de recuperación sea más corto. Y eso también es otro cálculo que, bueno, ya tendríamos que analizarlo ya más a detalle. De repente podemos complementar el tema más adelante en el módulo 5, ¿no? Porque el tema, como lo había mencionado al inicio, es bastante amplio, bastante amplio. Se puede conversar mucho sobre confort térmico, pero considero que la mayoría de monitoreos que se está haciendo en el país, muchos lo hacen con esa metodología, así que tranquilamente con lo que hemos explicado usted, sin ningún problema va a poder revisar un informe de monitoreo ocupacional de confort térmico. Muy bien, entonces esta ha sido la solución del ejercicio. Trate usted de poder analizarlo mejor, tratar de colocar todos los valores completos, de tal forma que tenga mayor practicidad y también pues ahí le van a salir las dudas. Cuando uno practica, cuando uno analiza y empieza a desarrollar ejercicios, salen las propias dudas y esas dudas las va a tener que usted que absolver. Trate usted de investigar un poco más si es necesario y tiene el tiempo disponible, o trate usted de interactuar con sus propios compañeros de grupo, que esa es la idea de poder trabajar a nivel grupal. Este sería entonces el análisis por calor. Hay análisis también por frío. El análisis por frío tiene sus propias metodologías. Por ahí que hay algunas tablas de uso rápido, que es la que voy a orientar en estos momentos, pero si quisiéramos hacer un análisis mucho más extenso, también se podría realizar. La exposición al frío hay que trabajarla con cuidado, sobre todo cuando las temperaturas corporales del cuerpo descienden por debajo de los 37 grados. En una lámina comentamos que la temperatura tiene que estar en promedio por los 37 grados, pero ya cuando la temperatura es menor, la persona puede entrar en un estado de hipotermia, ¿no? Por ejemplo, si la temperatura corporal disminuye hasta 33 grados, estamos ubicados en el rango de 34 a 31, hay una posibilidad severa de hipotermia, una reducción de la conciencia, las pupilas se dilatan, ¿no? Y obviamente los temblores del cuerpo no van a cesar porque el cuerpo lo que va a buscar es generar calor. Va a generar calor, va a querer generar calor con los temblores, pero como la temperatura es tan baja, no va a poder soportar, ¿no? Entonces, obviamente eso va a producir en el trabajador
daños severos que podrían llevarlo inclusive hasta la muerte. Hay que tener bastante cuidado con los trabajadores que laboran por frío. Entonces, ¿qué factores se analizan aquí? Se analizan la temperatura y se analiza también la velocidad del aire. La velocidad del aire también puede hacer que la sensación de frío se incremente. Entonces se analiza acá la temperatura con la velocidad del aire. Veamos, por ejemplo, esta tabla. En esta tabla nosotros vamos a poder visualizar en el eje o en la horizontal las temperaturas. Ahora, cuando nosotros hablamos de la disminución de temperatura de 37 grados, estamos hablando de la temperatura corporal, ¿verdad? No voy a confundir. Las temperaturas que aparecen en esta tabla no hacen referencia a la temperatura corporal, hacen referencia a la temperatura del ambiente. Entonces, ya cuando la temperatura del ambiente está por debajo de los 10 grados, ya hay que tener consideración, ¿no? Por ejemplo, usted puede estar en el centro del Perú y estar a una temperatura de -12. Si usted está a una temperatura de -12 y la velocidad del aire es fuerte, la velocidad del viento, estamos hablando que puede ser de 32 kilómetros por hora, que es bastante fuerte, ya usted estaría en el rango amarillo. El rango amarillo es el aumento de peligro. Entonces, hay un peligro de que el cuerpo se congele en un minuto, ¿no? Es un proceso de congelamiento que le llaman. Lo ideal es que siempre usted esté en el rango verde, ¿no? Donde el peligro sea escaso. Pero si usted trabaja en lugares mucho más fríos, y eso ya más que ambientes puede ser que usted esté trabajando en congeladoras, en frigoríficos, puertos cerca al mar, donde se trabaja mucho con temperaturas bajísimas, que pueden llegar hasta los -34. Si la temperatura es -34, que es una temperatura ideal a la cual trabajan los refrigeradores gigantes, usted podría entrar ya en un gran peligro, pudiéndose generar la hipotermia en cortos periodos de tiempo. En un corto periodo de tiempo usted entra en hipotermia y obviamente pues ya podría usted perder la vida de forma casi inmediata. Hay que tener bastante cuidado con estas condiciones de trabajo. Entonces, si usted, por ejemplo, está a una temperatura ambiental de -34 y la velocidad del aire es baja, por ejemplo, velocidad del aire 3-4 kilómetros por hora, estaría usted también en el rango amarillo. Estaría también en el rango amarillo. Entonces hay que tener bastante cuidado con las temperaturas a las cuales usted se va a exponer. No, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? Nos da la temperatura del ambiente que es 4 grados y la velocidad del aire 16 kilómetros por hora. Usted intercepta los dos valores y esos dos valores a usted le va a interpretar el nivel de riesgo al cual está expuesto. En este caso es un peligro escaso, está en el rango verde. Lo más crítico es que usted ya empieza a llegar al rango amarillo o en su efecto al rango rojo. Hay que tener bastante cuidado con la temperatura por frío. Bueno, y algunas medidas de control de las cuales ya hemos hablado, no tanto para estrés térmico por calor como estrés térmico por frío. Ya usted determinará las condiciones físicas del ambiente, el esfuerzo físico de la persona, y hay que tener bastante cuidado en estrés térmico por frío con respecto al viento. Bueno, ha sido una sesión un poco más técnica, son sesiones diferentes a las sesiones de gestión, son sesiones de análisis. Trate usted de poder estudiarla en la medida que usted pueda, y con eso estaríamos nosotros concluyendo ya el bloque número 3. Al respecto, estaríamos concluyendo nosotros el bloque número 3 y ya hemos llegado ya al 50% del programa. La evaluación del examen anterior ya será publicada seguramente en el transcurso del día. No olvide que hay un certificado que es opcional, que es el certificado del IPRC en el contexto del COVID-19. Sí, va a ser interesante que usted, en la medida que pueda y obviamente el campo de acción de su trabajo le permita, poder sacar ese certificado. Eso va a depender un poco de usted.
¿no? Por efectos de que obviamente ahorita sí las organizaciones están un poquito cardíacas, en el sentido de que tienen miedo de que sus gestores de seguridad eh, no estén capacitados para poder hacer una identificación de peligros en ese contexto. Entonces, muchas veces un certificado nos ayuda un poco a posicionarnos mejor laboralmente. Pero bueno, eso es algo que usted tendrá que evaluar, como le digo, en base a lo que usted esté aspirando, en base a su campo de acción. Bueno, muchas gracias, estamos para conversar y ya nos estaríamos viendo en el bloque número 4. No olvide usted que terminado cada bloque tienen que volver a inscribirse todos los participantes. No solo se inscribe el líder, ya se inscriben todos los participantes, tenga bastante cuidado. Y seguramente nos vamos a tomar también pues unos días libres, ¿no? Para que usted también pueda descansar o hacer sus actividades. El hecho de tener 4 evaluaciones en 2 semanas sí es bastante pesado. De todas formas, todo eso me parece que lo van a estar comunicando a través de las redes sociales. Un saludo, un abrazo, cuídense mucho.